Saludos. En el video de hoy vamos a ver dos temas muy importantes, el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Empecemos por el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios nació en Colombia en el Código Civil de 1870. Era un contrato diseñado para desarrollar actividades independientes, que no hubiera subordinación ni dependencia, es decir, que la persona que lo adelantara no debía seguir las órdenes de quien lo contrataba. Era un contrato con una obligación de hacer, teniendo en cuenta la capacidad, los conocimientos y las habilidades del contratista. Ese contrato de prestación de servicios tiene como finalidad ser un contrato temporal, es decir, que sea accidental. Puede durar mucho tiempo, sí, pero no es cotidiano que se necesite la prestación de ese servicio. Estas características implican que no se configura un contrato laboral. Ese contratista que prestaba el servicio era autónomo, porque pues contrataban sus servicios precisamente por su experticia, por su nivel de conocimientos frente a un tema, frente a una labor. Y su remuneración se hace a través de honorarios. Actualmente hay un problema laboral porque ese contrato de prestación de servicios civil ha sido mal utilizado y se ha buscado reemplazar el contrato laboral por el contrato de prestación de servicios. Más adelante verán por qué uno y otro no son reemplazables. Actualmente en Colombia hay más de 8.900.000 colombianos que están contratados por prestación de servicios. En el sector público, de 100 empleados, o más bien de 100 personas trabajando en el servicio público, hay 107 contratados por prestación de servicios. Es decir, la ley, hay una ley en Colombia que establece un límite para contratar fuera de nómina en las entidades públicas. Pero en Colombia está al revés. En Colombia son más los prestadores de servicios que los trabajadores por nómina. Claramente esto afecta no solamente al empleado que está viendo vulnerados sus derechos, también se ve afectado al sistema, porque la, los aportes realizados por los prestadores de servicios no son los mismos que los aportes realizados por los empleados por nómina o los trabajadores que están bajo contrato laboral. ¿Cuáles son los elementos de un contrato laboral? Perdón, ¿cuáles son los elementos en un contrato de prestación de servicio? Como en todo contrato, tienen que estar las partes, que son quienes llegan al acuerdo. En este caso, pues el contratante y el contratista. El contratante es quien necesita el servicio y el contratista es el que presta el servicio, según sus capacidades. ¿Cuál será el objeto del contrato de prestación de servicios? Pues el objeto será un servicio, prestar un servicio, el cual puede ser una obra, una actividad, un servicio, valga la redundancia. El precio, muy importante, el precio será el valor del contrato, que se pacta como honorarios y es la contraprestación que recibe el prestador del servicio de la persona que contrató sus servicios. A nivel fiscal, hay una retención en la fuente dependiendo del tipo de servicio que se ha prestado y dependiendo de las calidades del prestador del servicio. En muchos casos, la contratación por servicios implica contratar o a una persona natural obligada al impuesto del IVA o contratar a una persona jurídica. Y aquí debemos hacer énfasis en un punto muy importante, y es que el contrato laboral únicamente puede ser celebrado donde el trabajador sea una persona natural.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, el prestador de servicios puede ser una persona jurídica. A la postre, esa persona jurídica enviará a una persona natural o será una persona natural quien desarrolle al final el servicio, pero el contrato es celebrado entre la persona que necesita el servicio y la persona que lo presta. En este caso puede ser natural o jurídica. El término es el plazo en el que el servicio deberá ser prestado en su totalidad. ¿Puede haber un contrato de servicio con un término definido según cuando se termine el trabajo? Sí, lo que pasa es que ya no es un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de obra. Ya es otro tipo de contrato. ¿Cuáles son los servicios comprendidos en el contrato de prestación de servicios? Servicios en general, cualquier labor que desarrolle una persona y que claramente esté dentro del marco legal. Servicios especializados, cuando el contratista tiene ciertos conocimientos o habilidades específicas en un tema. Por ejemplo, los abogados, los contadores, los ingenieros, los arquitectos. Servicios técnicos. Los servicios técnicos implican que el contratista no solamente tiene un conocimiento, sino que también puede tener equipos necesarios para poder desarrollar el servicio. Por ejemplo, un técnico en ascensores, un electricista, alguien que necesite de equipos, de herramienta especializada para poder prestar el servicio que está ofreciendo en el mercado. Y por último tenemos los servicios artísticos, que pueden ser contratados unos artistas para que realicen una obra artística y les paguen por desarrollar dicha obra. ¿Cómo se termina el contrato de prestación de servicios? Normalmente este contrato tiene un término, establecido donde en el mismo contrato acordado por las partes contratantes. Cuando se cumple el término, es decir, el tiempo, simplemente se da por terminado el contrato. ¿Qué ocurre si el término se necesita ampliar? Es un contrato de prestación de servicios donde hay dos partes. Si las dos partes llegan a un acuerdo, pues podrán ampliar el tiempo de entrega o de finalización del contrato. También se puede terminar por decisión de alguna de las partes, es decir, terminación unilateral. El contratista murió, pues es necesario terminar el contrato, porque pues, si se contrató a una persona porque tenía unas habilidades específicas para desarrollar una tarea, un servicio específico y esa persona muere, pues ¿para qué seguir con un contrato que no va a poder ser ejecutado? O cuando el contratante desaparece, le estamos prestando un servicio a una sociedad que entra en liquidación y desaparece, pues ya no tenemos a quién prestarle el servicio. En tercer lugar, cuando ya es imposible desarrollar el objeto contractual, ya sea por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por razones ajenas a alguna de las partes. Cuando desaparece alguna de las partes, muy similar a la terminación unilateral, y por decisión judicial, cuando una autoridad competente, un juez, establece que ya el contrato no se puede seguir desarrollando por X o Y razón. El contrato laboral es totalmente relacionado con una actividad personal, ya sea intelectual o física, de una persona. Como ya hemos visto en otros videos, sobre todo en el de personas, las personas naturales existen, son las de carne y hueso. Las personas jurídicas son ficciones legales, son sujetos de derechos y obligaciones, pero en realidad en la parte física no existen. Un contrato laboral únicamente puede ser celebrado con una persona natural, quien es la que ofrece su capacidad intelectual o física para realizar una labor en favor de su contratante. Una persona jurídica no puede materializarse y lavar la loza.
En cambio, una persona natural simplemente se pone los guantes, abre el agua, toma la esponja y el jabón y lava los platos. Todo contrato laboral tiene una remuneración que se denomina salario y es lo que recibe el empleado o trabajador en contraprestación por su labor física o mental. Ese contrato laboral implica dos elementos necesarios para que sea un contrato laboral. El primero de ellos, que haya un horario. Si se cumple un horario, implica que hay un tipo de exigencia temporal en la cual la persona no puede estar disponible para otros trabajos. Aquí debo ser enfático en un tema que ha dado muchos problemas a lo largo del tiempo. Y es que si uno le dice a un contratista que vaya en las horas de la mañana, ¿implicará que es un contrato laboral? No, simplemente es acordar el momento en el que se va a prestar el servicio. Además, tengamos en cuenta que el contrato de prestación de servicios es accidental, no es cotidiano. Entonces, si ustedes contratan a una persona para que vaya y les pinte la casa, primero puede ser un contrato de obra. Segundo, si es un contrato de prestación de servicios, le pueden decir vaya de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque en el apartamento, en el edificio, los contratistas solo pueden ir a esa hora. No significa que se haya configurado un contrato laboral. Ahora bien, si ustedes le exigen que vaya de 8 a 5, podrían estar inmersos en una causal de configuración de contrato laboral. Lo mejor es decirle al contratista un rango de horas en las cuales puede desarrollar el servicio. Y si no va en algunas en esos horarios, simplemente no puede prestar el servicio. Ahora, al contratista no se le puede exigir cumplimiento de horario. Decirle al señor que va a pintar el apartamento que puede ir de 8 a 5 significa que si el señor llega a las 10 de la mañana, no se le puede decir nada, porque lo que queremos es que preste un servicio, no que cumpla un horario. Un prestador de servicios tiene que ejecutar el servicio y por eso lo contratamos. No lo tenemos que vigilar, no le tenemos que decir a qué horas tiene que llegar, a qué horas tiene que irse. Es una persona independiente, un profesional en ese servicio, por lo tanto no podemos controlarlo. Y esto viene muy relacionado con el cuarto y último punto, que creo que es el centro de atención en cuanto al contrato laboral, y es la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Que la persona que está prestando su servicio, ya sea intelectual o físico, debe seguir las órdenes, las indicaciones de quien lo contrata. Si nosotros contratamos el servicio de un técnico en computadores para que vaya a nuestra casa, desarme el computador, le haga limpieza, le instale programas, lo vuelva a ensamblar y nos lo entregue 0 kilómetros como si estuviera nuevo, no podemos decirle cómo hacer su trabajo, simplemente porque no sabemos cómo es. Lo contratamos porque él sí sabe. ¿Qué ocurre si nosotros no tenemos ni idea de computadores y le decimos al técnico que está en nuestra casa haciéndonos el préstamo de su servicio? Le decimos, señor, ese disco duro no lo quite, póngale tal otro disco duro. ¿Qué nos va a decir el técnico? Si usted sabe tanto, hágalo. El técnico sabe qué es lo que está haciendo. No le podemos dar órdenes. Y pues el horario, pues si nosotros necesitamos que nos arreglen el computador hoy, porque mañana lo tenemos de viaje, da igual si el personaje va a las 8 de la mañana o si va a las 4 de la tarde. Lo que nos importa es que nos entregue el computador listo para llevárnoslo mañana. La subordinación, diría yo, es el elemento primordial para determinar si un contrato es laboral o no. ¿Cómo se liquida el contrato laboral? Existen cuatro razones principales para liquidar un contrato laboral.
Liquidación por justa causa. Y es cuando se cumplen los preceptos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato laboral. Sin justa causa, pues lo contrario al anterior. ¿Se puede liquidar un contrato sin justa causa? Claro que sí. Lo que pasa es que al haber una liquidación de contrato laboral sin justa causa, automáticamente se genera el pago de una indemnización por parte del empleador. Cuando muere el trabajador, pues claramente es una justa causa para terminar el contrato, porque recordemos que el contrato laboral responde a las capacidades físicas o intelectuales de la persona natural que está fungiendo como empleado. Si el empleado sabe muchísimo de programación de computadores, es un excelente programador y se muere, no significa que el hijo, que hasta ahora está estudiando sistemas, vaya a seguir con el contrato laboral porque es el hijo del que se murió. No, porque ese muchacho probablemente no sea tan buen programador, probablemente no sepa programar en los lenguajes que yo necesite, o simplemente no tiene la experiencia necesaria para programar lo que yo quiero que me programe. Ahora, ¿qué pasa si el hijo no es ingeniero de sistemas y el papá sí, y se muere el papá? Pues con mayor razón se debe dar por terminado el contrato laboral, porque no es lógico que una persona que no es ingeniero de sistemas, en este ejemplo, llegue a programar. Y la última razón de liquidación de contrato es por desaparición del empleador, es decir, quien da el trabajo ya no existe. Claro, esa es una manera en la cual se termina el contrato, pero implica también la liquidación del mismo. Más adelante en otro video veremos cómo es eso de la liquidación de los contratos laborales. ¿Qué es la relación laboral? Simplemente es esa relación que existe entre empleado y empleador, donde hay una subordinación del primero frente al segundo. El empleador tiene que dar órdenes, tiene que fijar un horario para que el empleado cumpla con su labor. Esta relación laboral de subordinación genera derechos y deberes para ambas partes. El empleador tendrá el derecho de recibir el trabajo, la labor del empleado, para que no exista un contrato laboral, o más bien para probar su no existencia. Es necesario que la persona que contrata los servicios demuestre que no había subordinación en la relación contractual que tenía con la persona que está alegando que había un contrato laboral. ¿Qué es el contrato de trabajo? Como cualquier contrato, es un acuerdo entre dos partes. El artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo establece primero que el trabajador siempre es una persona natural y segundo establece que el contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el empleado, donde el empleador da las directrices para desarrollar una labor, teniendo en cuenta la capacidad que tiene como empleador de dar órdenes, donde la relación general es respecto a un trabajo que implica un pago, una remuneración por dicho trabajo. Y tercero, que ese servicio debe ser prestado únicamente por el empleado que firmó el contrato o con quien se adelantó el acuerdo laboral. El contrato laboral es indelegable. ¿Qué quiere decir eso? Que si el empleado no puede realizar la labor, no se la puede entregar a otra persona, no puede ser reemplazada por otra persona. Me refiero a reemplazado es a la relación contractual. Si el empleado no puede adelantarla, no puede ceder su contrato laboral. ¿Podrá ser reemplazado? Sí, por el empleador, quien encontrará a otra persona natural que preste el servicio personalmente. Pero el empleado no puede ceder su contrato laboral a otra persona. Como ya vimos, la subordinación es esa facultad, ese poder que tiene el empleador de dar órdenes, de revisar el trabajo adelantado por el empleado. Es esa capacidad que tiene de dar órdenes, órdenes que deben estar enmarcadas en el servicio o labor por la cual fue contratado el empleado. Si una persona que tiene como título profesional Administración de Empresas es contratado como
subgerente y en el manual de funciones de su cargo aparecen todas las funciones que debe realizar y no aparece la función de hacer tintos, preparar tintos, el gerente, que es su jefe inmediato, no puede enviarlo a que le sirva o le haga un tinto. ¿Por qué? Porque no hace parte del manual de sus funciones, no hace parte de su trabajo. Él está como subgerente, no como personal de servicios generales o personal de cafetería. Ahora, si en el contrato se establece una cláusula donde dice realizará todas las labores que le sean encomendadas, pues ya con ese comodín, probablemente el subgerente tendrá que llevarle el tinto a su jefe, el gerente. Normalmente, en los grandes conglomerados empresariales, en las grandes empresas, existen manuales de cargo donde se indican las labores que debe realizar cada trabajador y su trabajo debe estar enmarcado en ese manual. Y por lo tanto, ni él puede hacer labores que no estén en ese manual de cargo, ni sus superiores pueden obligarlo a adelantar labores que no estén en ese manual de cargo. El empleador tiene el poder de exigir cumplimiento frente a las labores que debe desarrollar el empleado. Eso hace parte del principio de subordinación. ¿Qué ocurre si el empleado no hace lo que tiene que hacer? Existen mecanismos legales a través de los cuales se le puede invitar y conminar al empleado a que arregle su actitud, a que preste bien su servicio. Si no lo hace, pues según lo que se establezca en el reglamento interno de trabajo de la entidad, acumulará llamadas de atención, memorandos, con los cuales, después de cierto número, se configura una justa causa para terminar el contrato laboral. Porque que se firme un contrato laboral no implica que el empleado va a estar de por vida en esa empresa. No, si es un mal empleado, si es una persona que no adelanta bien sus labores, que no va al trabajo, que no asiste al lugar de trabajo, pues simplemente se le llama la atención, tal como establezca el reglamento interno de trabajo, y después de cierta cantidad de llamadas de atención, pues ya no sirve como empleado, ya se puede salir de él. Claro, justa causa, se debe comprobar que se configuró la justa causa, que los hechos por los cuales se despidió son justos, porque si yo quiero sacar a un empleado y me le invento procesos disciplinarios para configurar la justa causa, eso podría estar en contra de mis intereses, porque ese empleado puede ir al Ministerio de Trabajo, demostrar que lo estoy acosando laboralmente y, aparte de tener que reintegrarlo, no lo podré despedir en cierta cantidad de tiempo, tiene un fuero especial y pues va a seguir siendo un problema para mí que no lo quiero tener. Esa subordinación también implica que el empleador puede decir cómo se debe adelantar el trabajo, en dónde, a qué hora y qué cantidad de trabajo debe adelantar el empleado. Pero por favor, presten atención. Esta característica de la subordinación no implica que el empleador tenga poder absoluto sobre el empleado. Claro, el empleador puede decirle al empleado que necesita que vaya a la bodega de tal dirección a que adelante su trabajo, pero al día siguiente no le puede cambiar así como así el lugar de trabajo y estarlo rotando por todas las sedes que tenga, a no ser que en el contrato laboral se establezca que esa persona va a estar rotando en todas las sedes y bajo esas condiciones aceptó el trabajo. Ahora, ¿será que no puedo trasladar a un empleado? Claro que lo puedo hacer, pero si en el contrato laboral se establece un punto en el cual va a desarrollar su labor, es necesario solicitar al empleado una autorización de traslado a otro punto de trabajo por necesidad del servicio, porque no lo necesitamos hoy acá, sino que extraordinariamente el empleado análogo que está en la otra sede se enfermó. Por favor, vaya, reemplácelo, pero tengo que notificarlo con tiempo al empleado, más si se trata de un cambio de ciudad o un cambio de país.
Y la última característica de la subordinación es que se le otorga al empleador la capacidad de imponer reglamentos y horarios de trabajo. ¿Qué es la remuneración del contrato laboral? Es lo que recibe el trabajador por su trabajo, es el salario. Ese salario debe ser acordado por ambas partes. En muchos casos, para la determinación de los salarios de ciertos cargos, es necesario realizar estudios de mercado laboral para así determinar cuánto debe ser la asignación económica para X o Y trabajador. Y esa remuneración debe ser pagada según los plazos establecidos en el contrato, los cuales nunca podrán superar los 30 días. Es decir, o pagan mensualmente o pagan quincenalmente, o pagan semanalmente o pagan diariamente. Lo que deben tener en cuenta es que dicho pago debe comprender el 100% de lo que es el salario y su carga prestacional. ¿Qué significa eso de prestar el servicio personalmente? Eso se resume en 4 elementos. Primero, que la persona natural que hace las veces de trabajador debe prestar su propia capacidad física, su propia capacidad intelectual, no la de otros, porque ya en ese caso sería una prestación de servicios y probablemente no sería con persona natural, sino con persona jurídica. Segundo lugar, el empleado es quien debe prestar su servicio. No puede ceder el contrato, no puede nombrar reemplazos, no puede decir, no, es que yo tengo un paseo, entonces voy a mandar a mi hermano a que haga mi trabajo. Porque el empleador me contrató a mí por ser yo. Puede que mi hermano sea hasta mejor, pero pues es que él no es quien fue contratado. Y la prestación de servicio personal también implica una prestación, una entrega de la capacidad intelectual o física, profesional o técnica. ¿A quién? Al empleador. Y por ahora, estas son las generalidades del contrato laboral y del contrato de prestación de servicios. Espero que este video les haya servido y hayan aprendido algo. Nos vemos en otro video.